tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. La verdad que hoy un día muy, pero muy agradable. No sé la temperatura actual, pero debe estar por los 18 grados. Uy, ahora tenemos reloj. Marcamos el canal, ¿cómo está? ¿Cómo está el regional? Bueno, hay una buena noticia que hemos conocido en horas de la tarde de parte de la ministra de Salud. A nivel nacional, que indica que vieron que el tema más complicado es la segunda dosis de Sputnik, quienes han sido vacunados con ello. Bueno, aparentemente no, lo dicho por la ministra es que aquellos que deseen esperar la segunda dosis lo harán, pero si no, ya se ha aprobado el equivalente y podrá ser o AstraZeneca o Moderna. También se están produciendo aquí en Argentina para la segunda vacuna, pero sucede que hay personas que ya están en el límite o inclusive pasados. Así que eso es una muy buena noticia. Bien, hoy voy de entradita a un Zoom, ahora les cuento de quién se trata, pero antes debo decirles que, a ver Ale, me viste si supieras, vida mía. ¡Qué bueno! ¡Ay, ese dire me está tomando! Muy bien. Bueno, si supieras, vida mía, que está en su domicilio nuevo de Dorrego 911 y el teléfono 341-542-8348. Y esta cabecita que Dios me dio, bueno, me la cuida por afuera. Ahí está. Cecilia y Patricia, gracias a ambas, ahí está su teléfono. Así que me voy a la mesa porque tenemos en esta primera media hora un Zoom con quienes, ahora les digo todo, porque hoy, ¿con qué cámara estoy? ¿Acá? Allá, gracias. Nuestro compañero Marcos, por razones nada más ni nada menos que de trabajo, son muy heroicos los que hoy vienen al programa y nos están mirando. Estamos en vivo, después las repeticiones, porque juega Boca y River, ambos dos, algo así. Bueno, está para conversar con nosotros vía Zoom el concejal del Frente de Todos del PJ, primer candidato a diputado nacional de la lista La Santa Fe que queremos, que orientan el exministro de Defensa, Agustín Rossi, y la vicegobernadora Alejandra Rodenas, del gobernador Perotti, con pedido de licencia porque integra otra lista. Tonioli, de él estamos hablando, secretario general del PJ en Santa Fe, militante del movimiento Evita, docente en filosofía de la UNR y doctor en ciencia política. Muy bien, hecho esta aclaración, Eduardo, ¿estás por allí? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ¿Cómo estás? bien, un gusto en saludarte. No, el gusto es mío. Y como no soy ni de River ni de Boca, no tengo ningún problema de estar acá presente. Yo decía, uy, qué lío si es de River o de Boca. ¿De quién Soy de sos? Newell. De Newell, de Newell. De Ñu. Bueno, muy bien allí el rojo y negro. Bueno, Eduardo, estamos en unas internas que los dos principales dirigentes políticos de un lado y del otro decían que no pensaban en llegar a estas pasos. Bueno, finalmente las pasos están, las listas han sido presentadas y la pregunta que te hago en la responsabilidad que vos tenés como primer diputado o precandidato a diputado nacional, ¿para dónde vas a arrancar en cuanto a las propuestas? Mirá, me parece interesantísima tu pregunta porque hemos insumido quizás la primera semana de este proceso de paso de internas en algunos dimes y diretes que entiendo debían quedar atrás, ¿no? Todo cierre de lista tiene sus inconvenientes, sus heridos, pero acá hay un escenario enormemente complejo a nivel nacional que requiere de nosotros el mejor de los esfuerzos. Cuando digo de nosotros me refiero al peronismo, al Frente de Todos, aquellos que acompañamos una gestión de gobierno que luego de 4 años de macrismo y después de 2 o 3 meses de haber empezado, ¿no es cierto?, en diciembre del 2019, se encontró con una pandemia y que a pesar de eso puso en el centro de la decisión política el cuidado de la población. Es decir, creo que uno puede discutir
como de todo, ¿no? De la campaña de vacunación, de las medidas de auxilio a algunos sectores de la producción, del trabajo, de los sectores populares, etcétera. Uno puede discutir el mayor o menor alcance, la mayor o menor velocidad de esa ayuda, de esa campaña de vacunación, de esas medidas, etcétera. Ahora, nadie en su sano juicio, salvo algún sector, no digo toda la oposición, sino algún sector radicalizado de la oposición, creo que nadie discute que hay un gobierno que al menos ha tomado la decisión de cuidar a su población en el peor momento de la humanidad. Yo no sé si decir en décadas, porque por lo Bueno, menos... mucho más, te diría, ¿no? Mucho más. Sí, claro, porque Mucho una más. pandemia de esta naturaleza son contadas con las manos en cuanto bueno, o tal vez el mundo que no estaba tan globalizado nos enteramos después y no le dimos la magnitud que la misma ha tenido, ¿no? También lo dejo allí. Indudablemente. Entonces, y voy a la cuestión propositiva, en una Argentina donde 3 de cada 5 jóvenes, niños, niñas, adolescentes están en la pobreza, bueno, nosotros entendemos que debemos avanzar hacia la planificación de un plan integral de reconstrucción de nuestros barrios populares, algo de eso del gobierno a nivel nacional, con un 15% del impuesto o el aporte extraordinario, las grandes fortunas, ha empezado a encarar, pero digo, necesitamos planificar un plan de reconstrucción de los barrios de nuestros grandes centros urbanos, que mejore la infraestructura y que a su vez genere trabajo, una especie de, no sé si usar la categoría, pero bueno, coloquialmente se utiliza, un plan Marshall, ¿no? En una provincia en la que los jóvenes migran de sus localidades pequeñas, a los grandes centros urbanos como Rosario y Santa Fe, en los márgenes de esos grandes centros urbanos y sin esa infraestructura necesaria para la vida en comunidad, bueno, nosotros tenemos que apostar al arraigo, industrializar, como se dijo alguna vez, la ruralidad, construir universidades nacionales, lo venimos planteando con Agustín Rossi. Ahí te demoro un minuto, Sí. ¿no? Porque es clave para una Argentina que tuvo toda una cultura de ascenso social. Creo que el tema educativo es clave, pero clave en todo sentido. No solo tener una mirada sobre la educación para los barrios más vulnerables de las grandes urbes, en donde la presencia del delito le juega una mala pasada a aquellos jóvenes que quieren otra vida y a veces la realidad los pone donde no quisieran o no debiesen estar. Y en la continuidad, después tener posibilidades de estudio terciario universitario, si se llegase a ese nivel, en los lugares más recónditos de nuestra querida Santa Fe, porque hoy llevar o mandar un chico o un hijo a otro lugar que no sea el propio genera muchísimos inconvenientes y casi una imposibilidad económica. No, indudablemente, por eso estamos planteando la posibilidad de, así como luego de tener nuestras universidades tradicionales, históricas en la provincia, que son la del Litoral y la de Rosario, en su momento se creó la Universidad de Rafaela. Pensamos que debe hacerse lo mismo con Reconquista y con Venado Tuerto, y que las carreras que se puedan estudiar para arrancar en esas universidades tengan un perfil productivo ligado a la región. Nuestra Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo, empezó a desarrollar unidades académicas en localidades de la zona metropolitana, y eso es importantísimo. Eso es importantísimo, que el Politécnico, el Superior, que las distintas escuelas secundarias que dependen de las universidades puedan empezar a tener desarrollo, ¿no es cierto? Y vayan ampliando su llegada a otros sectores de la provincia. Bueno, y si pensamos en arraigo también, estamos pensando en la recuperación de los trenes metropolitanos de pasajeros, una bandera que para nosotros ha sido histórica y que el gobierno nacional, en acuerdo con el gobierno provincial, vienen retomando, primero con Santa Fe Laguna Paiva, hay una fuerte inversión para recuperar ese ramal, y a partir de diciembre, si todo sale bien, con algunos servicios diarios, con 2 servicios diarios, 2 de ida, 2 de vuelta, con el tren Rosario Cañada de Gómez. ¿Y esto por qué lo ligo al arraigo?
porque esto debería poder permitir que haya jóvenes que puedan venir a estudiar a la ciudad de Rosario sin necesidad de venir a vivirse a la ciudad de Rosario, que puedan seguir viviendo en Cañada, en Correa, en Funes, en Roldán, etcétera, ¿no? Bueno, algunos otros temas que yo creo que están en la centralidad o deberían estar en la centralidad de la discusión política en una Argentina golpeada por la inflación, sobre todo el bolsillo de los trabajadores. Tenemos que pensar en la posibilidad de planificar nuevos circuitos de producción, distribución y comercialización de alimentos que permita a los pequeños productores, por ejemplo en nuestra provincia son muchísimos, puedan recibir una paga justa, una retribución justa por lo trabajado, lo producido, y que los consumidores no tengan que pagar de más, porque a veces hay una serie de intermediaciones que se terminan quedando con la parte del león. Esto para nosotros son algunos temas sobre los que venimos trabajando en una escala más pequeña, desde aquí, desde el municipio, y creemos que deberían insertarse en la discusión nacional. Por ahí aparecen en el medio de esta escena política algunos ejes que intenta introducir Cambiemos, por ejemplo, o alguna de sus figuras, ¿no? Nosotros entendemos que la discusión tiene que ver con esto, con la situación económica de la población, con qué es lo que se va a hacer con la pospandemia, cómo vamos a salir de esa situación. Y bueno, algunos tendrán para decir o para mostrar lo que hicieron en los 4 años de gobierno. Por supuesto uno entiende que fue negativo, y el resto, o en el caso nuestro, de Frente de Todos, qué es lo que estamos haciendo durante la pandemia y qué pretendimos para la salida, ¿no? Varios temas sobre el mismo tema. Veía hoy, creo que es o ayer, no recuerdo bien, que una empresa, creo que fue Toyota, necesitaba operarios, y los mismos tenían un tope de su propia gente o quienes se presentaban, el hecho de no tener terminada la secundaria. Es decir, me parece que la realidad indica un fuerte trabajo, valga la redundancia, entre educación y trabajo. En donde los chicos de la secundaria despistan porque o la misma no les interesa o hay otras cosas que les interesan más. Bueno, es un tema que después vamos a hablar con María Cristina Gómez, pero me parece que la política debe tomar esta situación porque hay una realidad en donde nuestros chicos se encuentran con problemas de empobrecimiento, con problemas luego si van avanzando en la edad, problemas laborales y bueno, y sus padres también. Sobre esto, en esta mirada integral, ¿qué estás pensando? Mirá, yo entiendo que son resultados de esos desacoples en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Y esos baches que se generan con idas y vueltas en las políticas de desarrollo. Indudablemente se va a venir una etapa de reconstrucción, una etapa de reactivación. Ya estamos viendo algunas luces en el camino, algunas luces positivas. Básicamente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la actividad industrial, un crecimiento con respecto al 2019, la construcción, otro tanto, por supuesto tomo 2019 porque sería muy fácil tomar el 2020, claro, ¿no? Un año prácticamente perdido, e indudablemente sí vamos a necesitar recomponer algunos aspectos que tienen que ver con la educación y con la posibilidad de acompañar ese proceso de recuperación económica y productiva. En ese sentido, también junto a Agustín estamos planteando la revisión de la ley de educación técnica, básicamente porque tiene que ver con esto, fundamentalmente con una ley que fue pensada en función de un proceso de recuperación de la actividad industrial en su momento, y este nuevo proceso seguramente va a exigir nuevos desafíos, tecnificación, nuevas tecnologías, etcétera, y es importante adaptar la normativa vigente y la educación técnica que tenemos para la Argentina que pretendemos desarrollar. Pero indudablemente, efectivamente estamos hablando de lo mismo que planteábamos antes, ¿no? La posibilidad de que la educación superior pueda llegar a todos los rincones de la provincia y que el sistema productivo pueda hacerse de hombres y mujeres, trabajadores, operarios,
formados para lo que necesitan. No desaprovechar ningún impulso que la industria puede estar necesitando, ¿no es cierto? Incorporar a los trabajadores y trabajadoras, formarlos, capacitarlos para esos nuevos desafíos. Tengo para mí que no es, digo, que vamos a tener que pensar en una Argentina con una multiplicidad de sectores productivos, ¿no? Es imposible pensar una recuperación fundada exclusivamente en la industria o en la construcción. Y todavía hay algunos sectores de la actividad económica que están muy retrasados. Un poco tiene que ver con que todavía siguen vigentes algunas restricciones hasta tanto el proceso de vacunación esté finiquitado y no haya otras amenazas en el rumbo, ¿no? Otro, digamos, de los temas que aparecen es, y te lo digo especialmente porque representás al movimiento Evita, que bueno, es uno de los movimientos políticos, pero digamos con su brazo muy social, y he escuchado tanto a Fernando Chino Navarro como a representantes como Pérsico y demás reclamar el traslado de planes sociales a planes a trabajo, digamos, con contraprestación. Ahora, Arroyo, el ministro que se fue, tenía la idea de que en este año el 50% sean todavía situaciones de socorro económico y el 50% con contraprestación de trabajo. Sí, lo que nosotros estamos planteando, básicamente, por eso arranqué hablando de la pobreza y de la posibilidad de planificar un plan de, valga la redundancia, de reconstrucción de los barrios populares, es que de alguna manera los recursos que el Estado ponga para acompañar a su población y sobre todo a la población más vulnerable puedan inyectarse fundamentalmente bajo la forma salarial, ¿no es cierto? Es decir, que se piense en términos de un ambicioso, por ejemplo, plan de obra pública con participación de los vecinos de los mismos barrios, por eso hablamos del 30% de la obra pública barrial en manos de cooperativa integrada por los mismos vecinos, y que el trabajo, que la incorporación de algún tipo de ingreso por parte del Estado esté directamente asociada, no lo pensamos en términos de retribución, sino de un trabajo que exige su retribución material, su salario, ¿no? En ese marco nosotros entendemos que hoy la mayoría de los programas sociales que existen tienen este formato, lo que quizás sea insuficiente para decir, bueno, yo con estos ingresos puedo alcanzar una estabilidad, una vida digna, etcétera, ¿no? Nadie en su sano juicio piensa que con un programa social, que repito, en la mayoría de los casos, salvo que estemos hablando de algún tipo de pensión no graciable, etcétera, hoy tienen algún tipo de devolución necesaria en términos laborales. Nadie en su sano juicio piensa que una persona puede vivir con medio salario mínimo vital y móvil. Es un aporte, en muchos casos, estos programas a trabajadores de la economía popular, trabajadores informales que vienen realizando una tarea y que reciben un complemento a partir del Estado, de un Estado que reconoce que hay una deuda, ¿cierto? Porque si ese trabajador es informal es porque hay un Estado que no está cumpliendo con alguna de sus funciones. En ese marco nosotros entendemos que debe darse un proceso progresivo de reconocimiento de que toda actividad, y esto no es algo que hayamos inventado nosotros, sino que el Papa Francisco hoy desarrolla casi como un planteo teórico, ¿no es cierto?, en el mundo, que toda aquella labor que sirva para el desarrollo de la comunidad tiene que ser reconocida como un trabajo y como tal tener algún ingreso, la percepción de algún ingreso que lo sostenga, ¿no? Sí, sí, inclusive habla de un salario universal, ¿no? Bueno, el caso más concreto es el de las tareas de cuidado. Claro, claro. Algo invisibilizado durante
centurias, algo que en general llevan adelante las mujeres dentro de la familia y que permite que el resto de la comunidad, el resto de la sociedad acumule en términos capitalistas tradicionales, pero que esa persona no forme parte de ese circuito. Esa persona permite que otros acumulen, ¿no? Y realiza las tareas de cuidado en la familia. Hay toda una corriente hoy y hay programas, de hecho, bueno, el reconocimiento de las jubilaciones para amas de casa fue un poco eso, ¿no? Programas y decisiones de Estado que empiezan a reconocer el carácter de trabajo de las tareas de cuidado, ¿no? Y que como tal tienen que ser. Eso es muy interesante. El problema es que por ahora tenemos muy achicado el sector privado que genera trabajo, producción, consumo, impositivamente aporta para que esto salga y sea el Estado el que sostenga esto que vos estás mencionando. Ahora, mi pregunta que sigue es, hay un tema, por ejemplo, que en Santa Fe lo atraviesa, ¿cuál es? La hidrovía. Una hidrovía que, guardo para mí, es una fábrica de dólares para el país que tanto los necesita. Pero estamos hoy es 4 de agosto, vence el contrato el 12 o el 14 de septiembre y todavía no hay novedades. Sobre eso, información o postura, cualquiera de ambas. No, bueno, la postura, nosotros hemos sido claros en ese sentido, nosotros creemos en la necesidad de que el Estado, pero no desde una perspectiva estatista, de alguna manera sin más, sino desde una lectura de la historia de la hidrovía y de las necesidades que hoy nos pone por delante el desarrollo nacional. Nosotros entendemos que el Estado tiene que pensar firmemente en la posibilidad de una gestión propia, donde, al menos para arrancar, esté a cargo del control y del cobro de peaje, ¿no es cierto?, bueno, básicamente a las empresas del sector. Nosotros entendemos que recuperar soberanía es de alguna manera un imperativo de la hora. Apostamos además al primer proyecto que pensó el gobierno de Alberto Fernández, que fue un proyecto que incorporaba a la nación, pero también a las provincias litoraleñas, por supuesto, a nuestra provincia, una de las más importantes, ¿no es cierto?, ligadas a la hidrovía, que no es más que nuestro río Paraná, ¿no es cierto?, esa hidrovía. Y nosotros estamos en esa brega y en ese camino. Por supuesto, entendemos que hay muchos intereses que componer. El gobierno no ha tomado una definición determinante, ha tomado una definición parcial y bueno, creemos que el año que viene o este año que se viene va a ser un año de debate en torno al tema, también nos interesa, ¿no? Desde el lugar y desde la perspectiva de una provincia productora fundamentalmente, ¿no? Digo esto y digo lo mismo con respecto a los trenes de carga. El gobierno ha tomado una definición que a priori algunos también se aventuraron en señalar como estatista, etcétera, que fue la de una vez que se terminen las concesiones de los trenes de carga, progresivamente el Estado Nacional se va a empezar a hacer cargo de su gestión. Ahora, este era un reclamo de muchos sectores de la actividad privada que estaban, incluso del complejo agroexportador, que estaban por afuera o que están por afuera de la gestión particular de algunos de esos ramales y que lamentablemente se veían relegados por los intereses de esas empresas en particular que están a cargo de esos ramales. El sistema de Open Access, que es el que va a empezar a regir cuando terminen las concesiones, va a permitir que el Estado gestione la vía y le cobre a cada una de las empresas por el uso de esas vías tantas veces como sea necesaria para trasladar mercadería de un lado al otro, ¿no? La discusión acá no es si Estado o privado, sino la forma más inteligente de apostar al desarrollo nacional. Y me parece que la etapa que viene tiene que ser esa, de discusión de cómo salimos adelante. Más bajo no hemos podido caer, repito, después de una situación económica desastrosa que dejó el macrismo y de la pandemia, y de ahí en adelante todo tiene que ser crecimiento. Ahora bien, cada crisis que vivió la Argentina, hemos tenido sectores de privilegio económico que en general la han operativizado en función de sus intereses y hemos salido con
a veces mejoran las condiciones de vida de la población, pero muchísima concentración y muchísima desigualdad. Bueno, en algún momento entendemos que debería cortarse ese círculo que, por lo menos en la Argentina, de Rodrigazo hasta acá, ha ido yendo y viniendo, ¿no? La última, ¿qué diferencia a la lista que vos encabezás como diputado nacional a la lista que encabeza Roberto Mirabella como diputado nacional? Mira, yo entiendo que el cierre de lista cristalizó quizás dos miradas que están en tensión dentro del peronismo, ¿no? Digo esto y digo que esto no es matemático ni científico, esto es política, ¿no? Y hay una mirada mucho más, que piensa un peronismo mucho más localista, donde de alguna manera ese peronismo se mira a sí mismo desde la provincia y para la provincia, y otra mirada donde, y creo que Agustín Rossi quizás es quien ha expresado durante más tiempo esa perspectiva, donde sin perder el color local, el peronismo de Santa Fe tiene que pensarse atado a lo que siempre fue el peronismo, que fue un movimiento nacional, ¿no? de carácter nacional. Dicho esto, esto no quiere decir, y en esto quiero ser claro, que uno piense que una posición o una mirada tienen que imponerse sobre la otra, y de hecho tengo claro, o tengo para mí, que en los mejores momentos de los últimos años que ha tenido el peronismo, de hecho el triunfo del 2019 es uno de ellos, es porque se ha logrado construir la unidad entre esas distintas vertientes de distinta manera, en algunos casos acompañando una misma lista, en otros casos yendo a unas pasos, ¿no? De hecho, las dos últimas elecciones, 2017 y 2019, el peronismo ha tenido pasos exitosos, es decir, pasos donde esas distintas miradas se enfrentaron y después en la general lograron no solo retener, sino ampliar la cantidad de votos que habían sacado. 2017, interna Rossi Rodena. 2019, interna Perotti Bielsa. Nosotros entendemos que si tenemos una interna ordenada, donde en todo caso los matices y las divergencias puedan expresarse propositivamente, lo que nos queda después es ir hacia unas generales donde efectivamente podamos darle al frente de todos y al gobierno que encabeza Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner un triunfo electoral, ¿no? Gracias, Eduardo. Un placer conversar contigo. Gracias a vos, Muy bien, grande. Igualmente. Ahora, Eduardo Tognoli. Ahora, señor director, nos vamos a la publicidad. No está Marcos en persona, pero lo vamos a oír. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel, de la doctora María Inés Ramírez. Teléfono 0341-421-7359. WhatsApp 341-2-612703.
Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. Para eso que querés cambiar, estás necesitando un préstamo personal del Banco Municipal. Es fácil y rápido de sacar y te otorgamos hasta 1.500.000 pesos. Solicítalo en nuestras sucursales o en bmros.com.ar. En el mes de la amistad, vacunate, amigo. Vacunate, amiga. Anotate en Santa Fe Vacuna para recibir tu turno. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango. Tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Bueno, muy bien, y seguimos en la misma piedra. Ahora me tengo que poner las gafas porque si no veo todo tan lindo cuando no me veo. Bueno, nos acompaña en este segundo bloque, cosa que agradezco mucho, como siempre, María Cristina Gómez, la profesora María Cristina Gómez, que es especialista, consultora educativa, especialista en innovación y gestión, directora del Colegio Parque España. ¿Lo seguís siendo? No, Fuiste. ya no. Fuiste, claro. Licenciada en Historia, máster en Economía y Ciencias Políticas, top de aquel Global Teacher, Prize, que llegaste en el 2019 a la final. Me acuerdo tanto eso, que ahí te conocí más, qué bueno. Bueno, trabajó como directora pedagógica del Modelo de Naciones Unidas, como consultora educativa del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, aquí está María Cristina. Y el otro día me dijo una frase que yo pude tomar, cosa que agradezco para Infobae, para lo que escribo semanalmente, en donde María Cristina nos hablaba sobre bueno, la necesidad de, en definitiva, de ir a la exigencia educativa. Me parece que más o menos así, ¿no? ¿Me lo desarrollás, por favor? Sí, hay toda una idea que yo lo llamo la pedagogía de la lástima. La pedagogía de la lástima, exacto. Y es algo sobre lo cual yo creo que en realidad esconde un prejuicio, el prejuicio que cree que el pobre no es inteligente, entonces como es pobre le tengo lástima y no le voy a exigir lo mismo, porque ya tiene mucho encima, entonces ¿cómo lo voy a exigir? Y cómo con algo más. Con algo más. Claro. Y creo que es un gravísimo error, porque gracias a Dios el talento está escondido en todos lados. Sí. Y nosotros tenemos la obligación de detectar ese talento y darle esa oportunidad. Cuando uno ve como lo que pasa en las escuelas de la periferia, en las escuelas vulnerables, como donde yo he trabajado y sigo trabajando, realmente uno encuentra esos talentos, claro. Pero si uno no los expone a experiencias exigentes, diferentes, eso no surge, porque la escuela tiene una estructura que lo aplasta. Por eso el otro día yo te comentaba que el padre que estuvo con nosotros la semana pasada, el padre Fabián Belay, él decía, bueno, la pandemia cuando pase, todo tiene que cambiar. Él decía, nosotros como iglesia, las instituciones y la política, y hacía hincapié en lo educativo, porque dice, no es lo mismo la educación que se brinda en barrios vulnerables que una educación de chicos que tienen posibilidades económicas de asistir tal vez a una escuela paga o a una escuela de centro con otras realidades. Bueno, vos conocés de eso. Claro, por eso hablo de que la diferencia está en el enfoque, de cómo debo encarar esa educación en una población de segmento vulnerable. Sí. Bueno,
Evidentemente la educación tiene que cambiar y nosotros sabemos que la adolescencia es como la última ventana donde nosotros podemos recuperar esos déficits que se traen desde la primera infancia. Pero a propósito, ¿cómo está la primaria hoy? Porque el otro día me contaban que hay maestras que son conscientes y que los niños y niñas terminan la primaria sin, no solo sin saber comprender tal vez un texto, sino sin saber leer. Sí, es verdad, nosotros lo estamos viendo hace ya varios años. Yo tengo un primer año. Ahí viene lo de la pedagogía de la lástima, claro. Que pase. Va pasando, porque además el hecho de que repetir era estigmatizante, todo el tema de evaluación en el ámbito docente goza de mala prensa, y si yo no evalúo, no sé dónde estoy, ni hacia dónde voy a ir, ni cómo ayudar. Y cómo ayudar. Claro. Muchos chicos nos llegan con graves dificultades que necesitarían haber sido diagnosticados y ayudados psicopedagógicamente, y sin embargo nos llegan así, y por eso llegan no alfabetizados a la secundaria. Entonces hay un desafío enorme, y yo creo que la primaria... Brechas y más brechas y más brechas. La primaria es un tema grave que hay que encarar, como toda la reforma del sistema. Nosotros estamos en un sistema que tiene los contenidos muy compartimentados, entonces evidentemente los chicos no están motivados para eso. Cada vez también la formación docente ha venido decayendo enormemente, entonces también faltan herramientas, falta capacitación. Por supuesto que siempre encontramos docentes maravillosos y tenemos muchos ejemplos de innovación aún en esos lugares, pero lo que hace falta es profesionalizar la carrera docente y sobre todo pensar en aquellas estrategias que permiten que el chico descubra el talento. Bueno, hacia eso iba, porque... A ver, los planes sufrieron distintas modificaciones y demás, pero en definitiva seguimos, tal vez se ha incorporado esto, la tecnología incorporado, porque con la conectividad no todos tienen, ni disponen, ni llegan, eso también lo sabemos. Ahora, con el mismo texto de enseñanza, no atraemos a los chicos hoy. No, por eso hablamos de que tenemos que cambiar y con una mirada en el futuro. Hace un rato vos hablabas y hablaban de educación. Yo digo que no hay trabajo decente sin educación de calidad. Claro. Son los dos objetivos de desarrollo sostenible sobre los cuales mi equipo y yo trabajamos. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos que los chicos hagan ese cambio. Y es a través de otro tipo de estrategias. Hay toda una corriente que se llama STEAM, es una sigla en inglés que quiere decir ciencia, tecnología, artes, ingeniería y matemática, que simplemente lo que nos está diciendo es que a través de esas grandes áreas, esas áreas de conocimiento, yo puedo generar proyectos y programas en donde los chicos descubran eso y bueno, y accedan al conocimiento de otra manera. El otro día me comentabas que por allí, en la secundaria, los chicos, si no se aplica esto, decir, bueno, cómo despertar el interés en definitiva y a través de qué canales, que ahora te voy a consultar, y si no, sucede que aquellos que pueden conseguir un trabajo, que sabemos que no es tan fácil, por ahí vuelven para terminar su secundaria, y esta semana fue notorio el tema de Toyota, ¿no? Que operarios que no tenían su título de secundaria resuelto. Ahora, contanos y desarrollame este tema. ¿Con qué canales llegas a un chico, especialmente, digo, de barrios más vulnerables? Siempre digo que hay que romper la estructura de la escuela, es decir, aquello que rompe esa estructura compartimentada y lo despierta hacia otro interés. Olimpiadas matemáticas, eventos deportivos, ferias de ciencias, es decir, tenemos que hacer que el mundo entre a la escuela, porque son los chicos del siglo XXI y están estudiando con una educación del siglo XIX. Claro. Entonces, realmente cuando uno los expone a eso, ve cosas maravillosas, como ya he contado muchas veces, alumnos que eran repetidores y que hoy están graduados de la universidad. Bueno, ¿por qué es eso? Y bueno, porque fueron
por el interés de un juego o de un deporte o de algo artístico que surgió en un proyecto y descubren su vocación y entonces se aplican a eso. Y cuando se aplican a eso que les gusta, todo lo demás mejora, porque finalmente se dan cuenta de que eso otro que aparentemente no les interesa, se dan cuenta de que al final algo les aporta y es necesario. Claro. Y por eso mejora digamos, la trayectoria escolar de ese chico y logra, digamos, la meta de por lo menos terminar la secundaria. Supongo que te encontrás con dos trabas. Una, el propio Estado, es decir, bueno, hablo especialmente de las escuelas de barrios vulnerables, especialmente. Ese chico, como dijiste al principio, no puede sufrir otra frustración, hay que alentarlo a que pase y, bueno, vaya a saber qué pasa con él. Y lo otro, especialmente en nuestra Rosario, pero en el país, es decir, el crecimiento y el empoderamiento del narco y la apropiación que se hace de los chicos también es tremenda. Bueno, y lo vivimos en carne propia. Hoy falleció la víctima 130, un chico de 17 años. Sí. Y cada uno de ellos, muchos de ellos los hemos conocido, los hemos tenido en la escuela. Para nosotros es un fracaso del sistema y un fracaso también del contexto. Es decir, si nosotros no modificamos esto y no hacemos que la escuela sea algo más que un lugar donde el chico pasa 4 horas y se vuelve a su casa, nos gana la batalla el narco. Claro. ¿Sí? Porque es mucho más fácil dar un plato de comida que dar educación de calidad. Claro. Y yo entiendo que es difícil, porque no creas que esto es fácil, despertar el interés, pero siempre digo, el que no se interesa por mis áreas se va a interesar por las de otro colega. Sí, entonces, incluso hoy me decía, hablando de este tema, ¿no? del fallecimiento, el asesinato de tantos chicos jóvenes, a veces producto de balaceras, y que, bueno, lamentablemente son víctimas circunstanciales, no protagónicas, y a veces es porque queriendo tal vez salir de la situación de soldadito, de lo que fuera, bueno, obviamente no lo dejan. Sí, nosotros lo hemos visto y tenemos, bueno, lamentablemente conocemos en primera persona algún caso de ese tipo. Por eso digo que es muy importante tener una mirada diferente, porque además nosotros tenemos que romper los muros de cristal del barrio. Esta idea de que en el barrio, digamos, tenemos que llevar, bueno, que la escuela en el barrio, o sea, que el chico no sale del barrio, o sea, yo digo, el esquema comedor y escuela que los atiende, pero como un repositorio de chicos, eso solamente enquista la idea del gueto. Claro. Nosotros necesitamos que nuestros chicos de los barrios se mezclen con los otros y intercambien y compartan actividades que sean motivadoras, como te decía antes, de una olimpiada matemática, en una de ciencias, en un torneo deportivo. Bueno, todo eso... Que hay un mundo más allá del mundo en el que ellos viven. Y Todos y que pueden acceder. Claro. Y que hay gente que los puede ayudar a abrir ese panorama. Y cuando vos planteas esto, te lo voy a preguntar en dos. ¿Qué te dicen tus superiores, por un lado, y por otro lado, tus alumnos? ¿Qué te dicen? En general, mis superiores me han dicho cosas medio desagradables, ¿no? Como, por ejemplo, ¿para qué los vas a llevar ahí y les vas a mostrar un mundo al cual no van a poder acceder? Hoy me río de eso, porque tengo un montón de fotos de chicos que lo han logrado, y cuando uno cambia toda su familia, y cambia todo. Entonces, el otro día caminaba por un shopping y me llama, siento que me chistan, profe, y me doy vuelta y era una alumna que le decía a mi marido, que, bueno, esta nena, y le contaba la historia, y para mí fue una satisfacción enorme, ¿no? Y entonces uno recoge el reconocimiento de parte de los alumnos, de los chicos, y también de su familia, ¿no? Nunca me voy a olvidar una mamá que
teníamos que llevar a los chicos a un evento y que tenían que ir de traje y habíamos conseguido que nos prestaran eso. Sí. Y cuando la llamo a la mamá para decirle, miren, me dice, no me deje, por favor, no me quite la satisfacción de comprarle el primer traje a mi hijo, que va a ser el primero que se gradúa de mi familia. Claro. Entonces, creo que los tenemos que mirar de otra manera porque son iguales a mis hijos y a los tuyos. Hay un ser humano ahí que por momentos perdemos esa noción. No es un pobre, es un ser humano que circunstancias de la vida lo empobrecieron o está viviendo esa situación. Pero me parece que nosotros mismos, todos, cada uno de nosotros, a veces cosificamos la situación, la simplificamos, igual que cuando decimos, bueno, hay, no sé, un 20% de pobres. Son un 20% de una proporción de nuestra población que son seres humanos que hoy están viviendo tal vez comiendo una vez al día, en una sociedad de consumo, en donde ¿por qué yo no? La pregunta, ¿no? ¿Por qué yo no puedo tal cosa? Y que además a veces nosotros estamos con una situación que lleva muchos años. Entonces nosotros sabemos que esos hogares tienen muchas carencias. Nosotros cuando vemos las cifras, por ejemplo, del Observatorio de la Deuda Social, vemos que tienen carencias en lo que se llama lo que los protege frente a todo esto, que es digamos, el capital cultural de una familia. Entonces, niños a los cuales no se les leen cuentos, por ejemplo. Chicos que no han festejado el cumpleaños, que no asisten a actividades deportivas ni culturales. O sea, que en el 2019, 60% de los chicos no tenía actividad deportiva y el 80% no asistía a ningún evento cultural o vínculo, tampoco tenían libros en su casa. Entonces todo eso hace que... ¿Qué hace un cuento? Porque la verdad que es choqueante, ¿no? Y a veces pasa así en un mundo tan apurado de tantas cosas. ¿Qué le hace un cuento a un niño? El relato oral, no hace falta un libro. El relato oral que nosotros teníamos a lo mejor con nuestros abuelos cuando no teníamos tanta tecnología, la narración oral genera, en primer lugar, un vínculo, pero luego desarrolla el lenguaje. Y el lenguaje es el primer indicador del desarrollo del pensamiento. Entonces, un niño al que se le cuentan historias va ampliando espontáneamente su vocabulario. Va descubriendo palabras diferentes, va pudiendo expresar sus sentimientos. Y también eso sumado, por ejemplo, a la actividad deportiva o el juego, hace que pueda empezar a controlar sus impulsos, que es algo que tiene que ver con la vida social y cómo accede luego al colegio. Entonces, esas reglas que tenemos en un juego, desde, no sé, el juego de la oca a jugar al fútbol, al chico lo encuadran de una forma muy natural de en unas cómo reglas. Pararse en la vida, Exacto. Una vida que tiene derechos y obligaciones. Exacto. Y la palabra es muy importante. Entonces nosotros vemos que los chicos llegan con un déficit enorme de lenguaje, un déficit muy, muy grande. Entonces por eso se insiste y por eso es un indicador de desarrollo que está estudiado y que se mide anualmente en las investigaciones del Observatorio Social de la UCA y bueno, nos va dando esos datos. Entonces es muy importante retomar eso. Por eso estos programas que, por ejemplo, hace unos años tenían que ver con las tertulias dialógicas que implementó la provincia de Santa Fe, bueno, tenían una faceta interesante en cuanto que ese libro que llevaba el chico por primera vez a su casa lo podía compartir con la familia. Es decir, primero lo trabajaba con la seño y luego en casa. Entonces eso que en casa a lo mejor no estaba ese capital cultural para trabajar, venía de la escuela. Entonces la escuela está también supliendo ese déficit que obviamente los padres no tienen la culpa. Y supongo que a todo esto, todos, y esto sí abarca a todos, está el condimento de la pandemia, en donde no hubieron clases, en donde
la realidad de la soledad en el vínculo. La escuela vincula, más allá de que esté tal vez vieja, como vos decís, ¿no? Chicos del siglo XXI con escuelas del siglo XIX, pero bueno, el patio, el aula, el recreo, produce esa socialización de alguna manera. O sea, esto trae también otro retroceso, otro tema muy, muy difícil. El déficit que nosotros tenemos con el cierre de las escuelas durante 2 años es enorme. Enorme, enorme. Nosotros lo medimos en términos de el impacto en los contenidos, el impacto en los chicos, en la capacitación de los docentes, en cómo las familias sufrieron esto, y realmente nosotros tenemos que la brecha es de más de 2 años. Es decir, cuando uno ve la proyección de las pruebas PISA, por ejemplo, que se hizo en marzo, daba una proyección de 2 años. Hoy está duplicado eso. Okay. Y lo triste es que hayamos tenido que pasar por tanta improvisación. Tengo otra pregunta, porque los chicos dicen todo en general, ¿no? Y cuando no dicen es preocupante. Ahora, ¿sueñan tus alumnos? Creo que cuando uno les pregunta, yo lo suelo hacer en primer año, y uno ve un cambio enorme, enorme. Porque cuando nosotros éramos chicos, a lo mejor te decían quiero ser maestra, o quiero ser médico, o quiero ser, no sé, bombero o colectivero. Hoy, hace unos años te decían quiero ser futbolista. Y hoy no te dicen nada. Entonces es choqueante ver chicos de 13 años que no ven un modelo a seguir. No ven algo en lo cual proyectarse. ¿Y de qué hablan? Si no los inducís a un tema, ¿de qué hablan? Es muy difícil lograr que expresen sus sentimientos. ¿Sí? Hay una cuestión que tiene que ver con el entorno, por eso decía que el tema de la palabra era muy difícil. Y uno va recurriendo a diferentes estrategias para que eso empiece a surgir. Y bueno, cuando empieza a surgir, aparecen cuestiones que tienen que ver, con los vínculos, con cómo se relacionan. Es muy importante la familia, por eso digo que la escuela tiene que apoyar mucho a la familia y también a las mamás. Porque hay un indicador muy importante, que el desarrollo y la proyección de la escolaridad del chico está muy ligado a la situación socioeconómica de la mamá. Es decir, si mamá trabaja y está en casa y atiende a los chicos, ese chico tiene una proyección mejor que una mamá que solamente está en casa en ese contexto que te decía, ¿no? Del barrio, del gueto, donde no sale. Entonces, eso baja las expectativas y reproduce un círculo digamos que no mejora, que no abre no rompe el círculo de la exclusión. Entonces es muy importante apoyar a las chicas para que persistan. O sea, sabemos que los que primero abandonan la escuela son los varones. Entre segundo y tercer año sabemos que la secundaria dura casi 13 años, no 5. Y también creo que tenemos que motivar mucho. Te paro allí, lo dijiste al pasar, 13 años. Sí. ¿Por qué? Porque las trayectorias escolares se prolongan porque repiten y repiten. Y pueden repetir hasta los 18. Cuando llegan a los 18, a veces se van a una EMPA, en general no terminan, la estadística es que no terminan, por eso tenés que solamente se gradúa el 50%. Pero ¿qué pasa con el otro 50%? Entonces ahí viene lo que te decía antes, ¿no? Que a veces vienen, el año pasado, antes de la pandemia, tuvimos algunos que vinieron 10 años después, por ejemplo, a terminar su secundaria y te dicen, ¿no? Me equivoqué, profe. Claro, ahí había interés. Ahora en este regreso, ahí sí había ya una comprensión de la necesidad de la educación. Sí, y también te digo que uno ve la diferencia entre el mensaje que le estamos dando a los nuevos respecto del que recibieron los que terminaron hace 10 años, por ejemplo. ¿En qué? Los que terminaron hace 10 años y quieren ahora terminar porque hay un ascenso, algo posible, ves que se preparan
con una responsabilidad y con un esmero, ¿no? Y uno lo ve... Hasta disfrutan de sí, porque eso. uno ve esa, Sí. esa disposición, no vienen a decir, bueno, poneme una No me nota. queda más. No, vienen y te preguntan. Lo hemos observado varias profesoras. Sí. Los que están ahora van pasando y como saben que no van a repetir, digamos que no, nadie los va a expulsar, ni digamos, van a poder permanecer. Un minuto que me queda de programa. Háblale a aquel que quiere, a muchos políticos, concejales, diputados, senadores, lo que fuera. Háblale un minuto a ellos sobre esto. ¿Qué debieran tener en cuenta? Que tenemos una deuda enorme con nuestros chicos y que creo que todos en cada lugar tenemos una posición y algo que dar a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional. A veces nosotros desde la escuela podemos hacer hasta un punto, porque vos decías, la máquina de impedir del Estado no te deja. Sin embargo, hay muchas experiencias interesantes. No escalan porque desde la política no se abre. Entonces creo que nosotros tenemos que interpelar para que eso se pueda ir abriendo y dando paso a lo nuevo, a la Escuela del Futuro. Gracias, María Cristina. Bueno, nosotros, si Dios quiere, ya con Marcos el próximo jueves vamos a estar aquí en el Regional. Hoy nos dirigió nuestro querido Alejandro Bofelli, cámaras Alejandro Ansaldi y sonido Andrés Arnordo, con la producción general de Liliana Dal Bosco. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Espero que hayan disfrutado del programa como yo. Nos vemos.